Bueno, vamos a ir empezando, así no nos atrasamos. A la mayoría creo que los conozco. De todos modos, me presento. Mi nombre es Florencia Rondinone, yo soy farmacéutica y la idea el día de hoy es brindarles información sobre buenos hábitos. O sea, el webinario de hoy se llama Dueños de nuestra salud, estrategias prácticas de prevención, hábitos saludables y uso responsable de medicamentos. Pero básicamente se trata de hablar un poco de aquellos hábitos que son saludables, aquellos que son perjudiciales y diferentes estrategias a la hora de modificarlos en pos de lograr un mejor estado de salud. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Primero vamos a hacer una introducción. No podemos hablar de buenos hábitos sin hablar de los conceptos de salud y enfermedad. Después vamos a hablar un poco de diferentes hábitos. Bueno, tienen algunos nombres, ¿no? Que creo que son un poco graciosos y les aportan un poco de dato extra a lo que vamos a ver, pero básicamente vamos a hablar de tabaquismo, alimentación, hidratación, actividad física, cansancio y estrés y consumo responsable de medicamentos. Como les comenté, no podemos hablar de hábitos sin hablar de los conceptos de salud y enfermedad. Entonces, la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, pero también incluye otras esferas, la parte mental y la parte de cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Este aspecto social. Y no solamente ser saludables implica no tener una afección o enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Por otro lado, es una alteración capaz de afectar la estructura o el funcionamiento de una parte o de todo el organismo y va a estar relacionada con signos y síntomas específicos, ya que por lo general cuando tenemos cierta enfermedad, eso va a traer ciertas manifestaciones en el organismo. También se llama afección, dolencia, padecimiento y proceso patológico. Cuando tenemos alguna condición de salud, vamos a necesitar un tratamiento. Ese tratamiento puede ser farmacológico. Cuando se da esta circunstancia, vamos a emplear sustancias con la finalidad de prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar algunos síntomas de la enfermedad, pero también en algunos casos, no en todos, vamos a tener un tratamiento que es no farmacológico. Es decir, no va a haber una intervención de tipo química. ¿Y por qué hacemos foco en este tratamiento no farmacológico? Dependiendo de la condición de salud de la cual estemos hablando, puede estar relacionado con buenos hábitos o tener un hábito nocivo y querer combatirlo, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y actuar en esta esfera, si no tenemos una condición de salud, estamos hablando de una promoción de la salud. Hay diversas áreas sobre las cuales podemos actuar, siempre hablando de este tratamiento que es no farmacológico o tal vez si queremos lograr mejores hábitos. Entonces nosotros hoy vamos a hablar un poco de lo que les comenté, tabaquismo, alimentación, hidratación, actividad física, cansancio y estrés y consumo responsable de medicamentos. ¿Qué es lo que vamos a querer? O sea, la imagen no está elegida al azar, sino que si logramos tener buenos hábitos, vamos a tratar de retrasar o evitar el desarrollo de ciertas patologías a futuro y lo que queremos es llegar a una edad adulta en un estado óptimo o de la mejor manera posible. Vamos a empezar con lo que sería, bueno, el título que se eligió, ¿verdad? Es Sin filtro, porque el cigarrillo es el enemigo número uno de tus células. Primero vamos a definir qué es el tabaquismo.
El tabaquismo es una condición en la cual la persona va a estar experimentando una dependencia a la nicotina, ya que la nicotina es la sustancia responsable de generar la adicción al consumo de cigarrillos. Pero no solamente se incorpora nicotina, sino que el proceso de combustión del cigarrillo va a generar, se habla de aproximadamente 7.000 sustancias, con lo cual es una gran cantidad. ¿Y cuál es el problema del tabaquismo? Si nos posicionamos en Argentina, va a ser responsable de aproximadamente 40.000 muertes al año, lo cual es bastante elevado. Durante o a lo largo de la presentación vamos a hablar también de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, o vamos a hacer mención en algunas diapositivas, y bueno, algunas de estas enfermedades, que como el nombre lo dice, duran mucho tiempo, no se contagian, y las de tipo metabólico van a ser diabetes, hipertensión, dislipemia y obesidad, bueno, comparten como factor de riesgo el tabaquismo. Si nos posicionamos en cómo es ese cigarrillo, y acá vamos a hacer una distinción en tres opciones. Podemos tener los cigarrillos industriales, los cigarrillos que arman las personas. Vieron que ya desde hace muchos años está de moda el armar cigarrillos, comprar el tabaco, comprar los papeles y los filtros y armarlos. Bueno, en ese caso, ese cigarrillo va a estar constituido por un 100% de hojas de tabaco. La otra opción sería cigarrillos que se arman utilizando el cannabis. Cualquiera de estas tres opciones van a generar el mismo proceso de combustión, o sea que son nocivos, tal vez eh, algunos a un plazo más corto y otros a un plazo más largo, pero los problemas a nivel sobre todo respiratorio van a estar. De todos modos, si consideramos a los cigarrillos industriales, cómo están constituidos, la mitad son hojas de tabaco. El 30% es tabaco reconstituido. Algunos tallos, polvo, otras partes, mezclado con aditivos. Y un 20% tabaco expandido con dióxido de carbono. Es decir, es una estrategia para aumentar el volumen de esas hojas. Dependiendo el tipo de cigarrillo que se consuma, tal vez el país en donde estemos. Además, se pueden adicionar otras sustancias como saborizantes, broncodilatadores, mentol. De hecho, el mentol es lo que le da ese sabor a menta, y en algunos estudios mencionan que es el responsable de generar la adicción en los adolescentes y que sea más difícil abandonar el hábito. ¿Qué sucede cuando se prende el cigarrillo? Esto que fui comentando. Hay una combustión incompleta en donde se genera humo, y ese humo contiene más de 7.000 compuestos. De esos 7.000 compuestos, al menos 70 son cancerígenos. Tenemos arsénico, tenemos benceno, tenemos varios, varios compuestos cancerígenos, es decir, que tienen la capacidad o la potencialidad de generar cáncer. Sí, tal cual, veneno puro. Las consecuencias para la salud, acá hablamos de algunas consecuencias, pero hay más. También puede traer problemas que no está especificado en estas opciones, pero podría traer problemas a nivel de la fertilidad del hombre, de la mujer. Pero, ¿cuáles son los más conocidos? A nivel de salud pulmonar, pueden producir EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y eso requerir el uso de algunos aerosoles van a actuar como broncodilatadores. A nivel de la salud cardiovascular, hipertensión arterial, problemas en la circulación, diferentes tipos de cáncer, pero bueno, va a depender de algunos factores como la edad del comienzo y la cantidad de cigarrillos. De todos modos, uno no debería fumar, y algunas personas dicen, bueno, consumo solamente 2 cigarrillos por día, pero bueno, deberían eliminar por completo este hábito. En la piel va a acelerar el proceso de envejecimiento. Si uno observa la piel de los fumadores y compara con respecto a una persona que no fuma,
por lo general tiende a tener más arrugas y a veces esas arrugas tienen que ver con la posición, ¿no? De el sostener el cigarrillo con la boca. Entonces, a nivel de la boca también, en el alrededor, van a estar más marcadas. Cicatrización más lenta, como el vapor que detectaron, yo mientras voy leyendo los comentarios del chat, alrededor de 7.000 sustancias, entre ellos pesticidas. Sí, esos sistemas están prohibidos, esos dispositivos especiales. Y a nivel de la salud bucal, mancha los dientes de color amarillo y también puede producir halitosis, que es el aliento fuerte y con olor desagradable que se puede llegar a generar. Bueno, no solamente afecta al fumador, sino que también encontramos lo que llamamos al fumador pasivo, que es esta persona que no fuma por sus propios medios, sino que aspira el humo generado por otro. Porque cuando el cigarrillo se quema, vamos a encontrar dos humos, el humo principal y el humo lateral. Y el humo lateral es el que consume el fumador pasivo. Es más dañino porque, bueno, es esta combustión incompleta y los riesgos van a ser muy similares respecto a un fumador activo. No es que si solamente inhalamos lo que un tercero fuma, no vamos a tener problemas. Esos riesgos se van a basar en una exposición frecuente y prolongada, pero también si la exposición es breve. Y una circunstancia que tal vez no todo el mundo lo tenga en la mente es que la persona que fuma, dependiendo de los medicamentos que consuma, puede haber interacciones entre el cigarrillo y los medicamentos. Como siempre que evaluamos interacciones, hay que analizarlas en función a los medicamentos puntuales que va a consumir ese paciente. Pero esas interacciones pueden afectar a la farmacocinética o también a la farmacodinamia, es decir, cómo el cuerpo va a ir modificando el organismo, eso sería la farmacocinética, sobre todo desde el punto de vista de algunas reacciones metabólicas, pero también la farmacodinamia, que sería cómo el medicamento va a modificar al organismo. Sobre todo las interacciones que son de tipo a nivel del metabolismo pueden requerir que se aumente la dosis de ciertos medicamentos. ¿Y cuál hay otro problema? ¿Qué pasa si el paciente está internado en un hospital, está hospitalizado? Vieron que ya desde hace muchos años contamos con una legislación de espacios libres de humo, lo cual incluye, bueno, a veces algunas universidades, no sé, shoppings, aviones, pero también instituciones de salud. Entonces, ese paciente, si está institucionalizado, no puede fumar. Y si no puede fumar, ese efecto de la interacción que se produce con algunos medicamentos se va a ir yendo, con lo cual hay que tener cuidado porque si se siguen manteniendo las mismas dosis, podemos llegar a tener un efecto tóxico en ese paciente. Pero bueno, como digo siempre, hay que evaluar en función a los medicamentos consumidos y las sustancias para ver si hay interacciones o no. No todos son malas noticias, estábamos planteando por qué el cigarrillo, pero bueno, ya sabemos que fumar hace mal a la salud. ¿Y qué pasa si una persona fuma? Bueno, idealmente hay que recurrir a estrategias para que deje de fumar. Una opción van a ser lo que se llaman terapias de reemplazo de nicotina, en donde lo que queremos hacer es darle al paciente nicotina, pero no en forma de cigarrillo, sino en forma de algunos medicamentos que pueden ser de venta libre, de venta bajo receta, de diversas formas farmacéuticas. Hay, de hecho, uno que es, por ejemplo, un aerosol intranasal, hay parches, chicles, comprimidos de algunas marcas. Entonces, le estamos administrando la nicotina y en algunos casos se podría requerir otros tratamientos con algunos medicamentos que ya cambian la condición de expendio, tal vez que son de venta bajo receta archivada, en cuyo caso el médico va a ser quien evalúe a ver si se necesita o no y de qué forma va a ser ese seguimiento.
También el médico debería evaluar si se necesitan o no, porque bueno, podrían ser algunos casos en los cuales no todos los pacientes lo puedan consumir. Embarazo, lactancia, bueno, hay que ver, el médico va a evaluar relación riesgo-beneficio, si conviene o no. Y después tenemos una terapia de tipo conductual en donde podríamos tratar de, o de que el paciente identifique algunas circunstancias específicas que generan el consumo de un cigarrillo. Por ejemplo, café y cigarrillo están interconectados. Entonces, muchas de las personas que fuman lo hacen mientras toman un café. En ese caso, tal vez se le podría recomendar a esta persona que reemplace la infusión por otra. En vez de café, que lo reemplace, no sé, por una infusión, no sé, de manzanilla o alguna otra. O hay algunas personas que fuman cuando estudian. Y yo tenía, por ejemplo, una compañera en la facultad que para tratar de fumar menos, ¿qué hacía? Se colocaba un lápiz o una lapicera entre los dedos a modo de engañar al cerebro y simular que lo que estaba sosteniendo era el cigarrillo cuando en realidad no lo era. Em, y en esas terapias de reemplazo también puede pasar que persista esa adicción a la nicotina, solo que evitando la combustión, ¿verdad? Sí, igual la idea es, bueno, reemplazo por otro y después esa nicotina que se está administrando en otra forma farmacéutica, ir sacándola, ¿no? Para que el paciente no lo tenga. No tampoco sostenerlo indefinidamente en el tiempo. Yo tomo mucho café y mate, pero a la mañana. Sí, a ver, hay algunas personas que cada vez que toman un café sienten la necesidad de, de fumar un cigarrillo o después del almuerzo, de la cena. Es como que está así marcado. Sí, el consumo de café y mate activa. Y después podríamos tener otras opciones como algunas aplicaciones, plataformas en línea, seguir alguna terapia, pero bueno, siempre la finalidad va a estar tratar de evitar este hábito que es nocivo. El punto siguiente del cual vamos a hablar es la alimentación. Bueno, tu comida como medicina. Los alimentos contienen muchas sustancias que son beneficiosas, que vamos a necesitar, vitaminas, minerales. Si consideramos los micronutrientes y dentro de los macro, hidratos de carbono, proteínas, grasas que los necesitamos más a nivel tal vez estructural, forman parte de células, tejidos. Y lo ideal sería tratar de construir un estilo de vida saludable. Somos lo que comemos, tal cual, así dicen. ¿Cuáles son los beneficios de una buena alimentación? Una buena alimentación es fundamental, como acabo de comentar, para el mantenimiento de estructuras, de tejidos, para el desarrollo de ciertas reacciones metabólicas, sobre todo las vitaminas y los minerales, porque van a actuar a ese nivel para el control de peso, y acá siempre digo lo mismo, ¿no? Uno no se refiere desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista de salud. Ya se sabe que el tejido adiposo actúa, hoy en día tiene la categoría de un órgano de tipo metabólico, de tipo endocrino, capaz de producir sustancias, capaz de generar de manera baja pero crónica un estado de inflamación. Eso lo vamos a querer evitar. Lo ideal es tratar de disminuir la grasa corporal y aumentar la masa muscular. Y eso nos va a permitir, a medida que va pasando el tiempo, ser más saludables. También tiene beneficios para la salud del corazón, bienestar mental, emocional. Bueno, la parte de huesos y músculo está interconectada porque necesitamos los músculos para también, bueno, el esqueleto va a sostener a esos músculos que tenemos y la alimentación cumple un rol en el mantenimiento de todos estos beneficios. Bueno, podemos hablar un montón, ¿no? Toda la presentación podría ser desde el punto de vista de la alimentación. De todos modos, los expertos son los licenciados en nutrición, pero a nivel de los huesos vamos a tener fundamental el rol de la vitamina D, la vitamina K. Para los músculos necesitamos proteínas. Esas proteínas, bueno,
vuelvo a insistir con lo mismo, los licenciados en nutrición, si tienen un paciente que es vegetariano o vegano, van a saber qué combinaciones hacer para que consigan todos los aminoácidos que necesitan y de esta forma poder fabricar proteína. ¿Y qué podemos hacer para tratar de tener un estilo de vida saludable a largo plazo, sobre todo focalizándonos en la alimentación? Planificar las comidas. De hecho, se habla mucho desde hace un tiempo de esto la organización es clave y se habla mucho de esto del batch cooking, en donde tal vez empleamos un día para elaborar distintas preparaciones y que esas preparaciones las vamos combinando y nos permite tener resueltos los almuerzos y las cenas de toda la semana, porque tal vez tenemos mayor disponibilidad de tiempo un fin de semana y en la semana, si no, terminamos recurriendo a las estrategias más rápidas y que no siempre van a ser las más saludables. O a veces por ahí es un tema de preferencia, ¿no? Porque no siempre el comer saludable implica mucho tiempo. Controlar las porciones. En la diapositiva siguiente vamos a ver brevemente qué son las GAPA, que son las guías alimentarias para la población argentina, y en ellas se menciona cómo tiene que estar el armado de un plato saludable, leer las etiquetas de los productos que consumimos, no solamente cuál es la composición en la parte de los ingredientes a nivel de, no sé, fibra alimentaria, sodio, hidratos de carbono, proteínas, grasas, sino también qué ingredientes tiene ese alimento que estamos consumiendo. Cocinar en casa, porque bueno, es una forma de tener un mayor control de cómo se está preparando ese alimento. Si nosotros todo el tiempo adquirimos o consumimos productos, alimentos a través de deliveries o vamos a comer afuera, no sabemos si cocinan con mucho aceite, con manteca, con crema, con sustancias que son muy calóricas. O, por ejemplo, una milanesa frita, no sabemos si ese aceite lo cambian o no, o tal vez utilizan el mismo aceite durante mucho tiempo. Y tener una variedad de alimentos. De hecho, en la presentación vimos muchos colores, mucha variedad. Idealmente, ese plato debería tener una gran variedad de colores, entonces eso no, lo relacionamos con muchas vitaminas, con muchos minerales que son beneficiosos para el organismo. ¿Qué lineamiento seguir? Un poco lo que les comentaba del armado de un plato saludable, ¿no? Este plato saludable, por lo menos en Argentina, nos basamos en las GAPA, que son las guías alimentarias para la población argentina, en donde esto sería un plato, debemos consumir agua, realizar actividad física, consumir menos sal. Vamos a hablar mucho durante este webinar, tal vez de algunas estrategias que ya sabemos que funcionan, pero bueno, después nos deberíamos replantear si siempre las ponemos a prueba o a veces nos desviamos un poco. Que desviarse un poco está bien, porque es como también un poco de equilibrio, pero bueno. Idealmente, la mayor parte del tiempo tenemos que tratar de ser saludables. Este plato, la mitad, está representado por verduras y frutas y después vamos a ir partiéndolo y el tamaño no es al azar, sino que implica cuánto deberíamos consumir de cada uno de esos grupos. Después tenemos acá legumbres, cereales, papa, pan y pastas, leche, yogur y queso, carnes y huevos, aceite, frutas secas y semillas. Y lo menos que deberíamos consumir, que dice opcionales, son dulces y grasas. Pero bueno, como estuve diciendo, el profesional experto para ayudarnos a ser saludables desde el punto de vista de la alimentación van a ser los licenciados en nutrición, sobre todo si realizamos actividad física y queremos conseguir ciertos objetivos. Entonces, realizar actividad física con la alimentación son dos conceptos que están interconectados y para lograr un mayor rendimiento desde el punto de vista físico, muchas veces tengo que seguir ciertos lineamientos de alimentación. No solamente vamos a consumir alimentos, también tenemos que hidratarnos, consumir un líquido. De hecho,
Bueno, todo va a depender de la etapa de la vida en la cual estemos, pero se estima que el cuerpo humano tiene aproximadamente un 70% está formado por agua. Esta agua va a estar distribuida entre las células, alrededor de las células, en la sangre. Podemos tener algunas circunstancias en donde se genera una pérdida de agua que podría ser a nivel patológico, como alguna condición capaz de por ahí alguna infección que genera vómitos, diarrea, entonces estamos eliminando líquido o a través de la transpiración, que puede ser si realizamos actividad física, si, no sé, es un día que hace mucho calor, a través de la orina. Para los procesos que se llevan a cabo en el interior del organismo se va a necesitar agua. Y esta agua no se encuentra sola, sino que puede estar unida a unas sustancias que llamamos electrolitos y de hecho se habla de un equilibrio hidroelectrolítico. Y bueno, a veces a través del agua es una forma que tiene el organismo de compensar un aumento o disminución de uno de los electrolitos, que es el sodio. ¿Cuáles son las funciones? A nivel del aparato digestivo, va a participar en la digestión, absorción, transporte de nutrientes, eliminación de desechos, integra el sistema circulatorio, ayuda a mantener la temperatura corporal. ¿Y cómo nos vamos a hidratar? Tenemos diferentes fuentes. No pensemos solo en el agua, bueno, si consumimos agua, no solamente en eso, porque, bueno, puede ser que uno consuma alguna bebida de tipo no alcohólica, idealmente que no tenga azúcares. Muy bien, a través de frutas, que serían alimentos, frutas y verduras, hay algunas que tienen un mayor contenido de agua respecto a otras, frutas como la sandía, sí. Y dentro de el agua, bueno, tiene que ser agua potable, si no, tenemos otras opciones. Agua mineralizada artificialmente, en donde, como lo dice el nombre, de manera artificial, o sea, la industria le agrega algunos minerales. Agua mineral natural, ahí lo que se hace es recolectar, tal vez purificar y no se le agrega, no va a tener ningún añadido. Y el agua purificada a través de, vieron que también desde hace varios años se utilizan estos purificadores de agua que se conectan a una canilla y entonces va filtrando, o sea, tiene una especie de filtros y va purificando esa agua para consumir porque, bueno, se habla que el agua potable puede llegar a contener cloro o algunas otras sustancias no siempre beneficiosas para el organismo. Bien, ¿cuál es el beneficio de la hidratación? Mejora el rendimiento cognitivo, aumenta la cantidad de energía, para también el cuidado de la piel y prevenir problemas de salud. Cuando sentimos sed, ya estamos deshidratados, o sea, no tendríamos que esperar sentir sed. Eh, ¿Y cómo nos damos cuenta? La boca, los labios, la piel están secos. A nivel de la orina se vuelve oscura o también orinamos poca cantidad. Y a veces hay otras señales en el organismo, a ver, no siempre, ¿no? Pero tal vez, no sé, nos duele la cabeza, sentimos fatiga, cansancio, debilidad, mareos. Y a veces si nos sentimos así, podemos probar tomar agua a ver si esa sintomatología se pasa. Bueno, gracias Adriana por la respuesta ahí en el chat. Muy relacionado con la hidratación, no solamente la actividad física con la alimentación, sino también con la hidratación, porque bueno, al realizar actividad o ejercicio físico, vamos a perder líquido y ese líquido que perdemos lo tenemos que recuperar. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo sería, qué es el sedentarismo, la parte de actividad física y algunos dispositivos que se utilizan para traquear o monitorear ciertos parámetros vitales y que puede ser o se pueden volver una ayuda a la hora de entrenar. ¿Qué es el sedentarismo? Es cuando
hay falta de movimiento. ¿Qué hace ese movimiento? Ayuda a aumentar el gasto energético. O sea, el organismo ya de por sí va a tener cierto gasto de energía para cumplir las funciones vitales que tenemos. Pero necesitamos también hacer actividad física, ¿no? Sobre todo, bueno, esto lo va a evaluar un profesor de un profesor de educación física, que es el experto en la temática, pero también después vamos a evaluar cuál es el objetivo que tenemos, ¿no? A veces realizamos actividad física porque, no sé, queremos bajar el tejido adiposo, queremos aumentar la masa muscular, queremos tonificar, queremos, bueno, todo va a depender del objetivo que tenga cada persona. Independientemente del objetivo que tengamos, nos tenemos que mover. A nivel de, que yo creo que es un poco preocupante, que el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles, este grupo de enfermedades que les comenté hace un rato. Si nos posicionamos en Argentina, más del 25% de los adultos es sedentario y si distinguimos en función al género, hay un mayor predominio entre las mujeres. Con lo cual acá también las mujeres tenemos esa contra, por llamarlo de alguna forma, que si bien es parte de nosotras, que en algún momento vamos a llegar, pero bueno, con el tema de la menopausia, la reducción de estrógenos, aumenta la probabilidad de tener osteoporosis, entonces todos esos cambios y hacer actividad física ayuda. ¿Cuáles son las consecuencias? Una, y acá este término a veces es un poco, o sea, tiene sentido, ¿no? Pero es como que son dos circunstancias opuestas. O sea, vamos a tener una pérdida de masa muscular, por eso hablamos de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que sucede a medida que va pasando el tiempo, empieza aproximadamente a los 30 años y se va incrementando si no hacemos actividad física y la parte de obesidad representada por un exceso de masa grasa. Y acá, bueno, hay dos conceptos, uno es el de actividad y otro es el actividad física y otro es el de ejercicio físico. Actividad física sería cuando nos movemos, no sé, subir escaleras, caminar, pero ejercicio físico sería una actividad ya más programada. Voy a un gimnasio, me hacen una rutina, o voy, no sé, a una clase de yoga, o a una clase, no sé, de entrenamiento funcional, localizada. Esa sería la diferencia entre uno u otro. De todos modos, eh, debería ser más activo a nivel general, ¿no? No sé, caminar, subir las escaleras, pero también ir a un gimnasio o la actividad física que más me gusta. ¿Qué se va a recomendar o cómo hacer una recomendación? Bueno, va a depender de la edad de la persona, porque no puedo pretender que un adulto mayor que tiene 80 años, que tiene problemas en las articulaciones, en los huesos, no le voy a decir que tiene que salir a correr. Entonces me tengo que posicionar en la edad de la persona. A veces va a depender de la situación fisiológica. ¿Qué pasa en el embarazo? Bueno, eso lo va a evaluar el médico con la mujer en función a cómo viene el embarazo, si tiene alguna situación de riesgo, si puede hacer actividad física o no. Y la finalidad, esto que fuimos hablando, ¿no? A veces voy a querer bajar la masa grasa, aumentar la masa muscular, tonificar. Bueno, esa finalidad va a variar entre las distintas personas. A nivel general, como fuimos hablando recién, debería hidratarme. Esa hidratación, en algunos casos se recomiendan estas bebidas que tienen una mezcla de electrolitos a modo de reponer los que se pierden a través de la transpiración al realizar actividad física. La indumentaria tiene que estar la adecuada, ¿no? Una vez va al gimnasio y observa, porque bueno, por ahí uno está aburrido haciendo las repeticiones o empieza a mirar el entorno y ve que no todas las personas tienen el calzado adecuado. Por ahí las zapatillas deberían ayudar a contener el pie, porque, bueno, dependiendo del ejercicio, dependiendo de la posición, uno se podría lesionar. En el caso de las mujeres, tal vez para ejercicios de impacto, algunos tops que sean deportivos, ¿no? Todo va a depender de la persona, de la actividad que se realiza. Evitar horas de altas temperaturas. Bueno, por un tema tiene sentido, ¿no? En pleno verano, un día que hace 40 grados, no voy a salir a las 12 del mediodía a hacer actividad física, donde
puedo tener muchos riesgos, me expongo al sol, más allá de que utilizo protector solar, empiezo a transpirar, eso se va, entonces no tiene mucho. Claro, sí, eso no sería lo más adecuado a las 12 tal cual, Juan, a las 12 del mediodía. ¿Y cuáles son los beneficios de realizar, si el calor es mortal, hoy hizo además muchísimo calor? ¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física? Se producen endorfinas. Las endorfinas son buenas para el organismo, ayudan a, si tenemos dolor, bueno, ayudan a aliviar el dolor, a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, tienen muchas funciones. También tenemos beneficios a nivel muscular, porque bueno, dependiendo del ejercicio físico que se realice, podemos aumentar la masa muscular, que en definitiva es lo que vamos a querer. Y como ya fui comentando, los músculos y los huesos son dos tejidos que están interconectados. Entonces, podría actuar a modo de prevención de la osteoporosis, por ejemplo. ¿Cómo podemos trasladar esto que fuimos diciendo de los beneficios a la vida diaria? Bueno, por un lado, algunas estrategias generales, algunos, por ejemplo, no sé, descansos frecuentes, las tareas del hogar, ¿no? Las tareas del hogar, moverme, no sé, ordenar, cocinar, poner la ropa para lavar, todo eso que voy yendo y viniendo, ayuda. Si bien no es tal vez de lo más divertido, podría estimular un poco poniendo música, haciendo que se vuelva una tarea o en el medio bailando, haciendo que se vuelva más placentero, ¿no? Que no sea tan tedioso. Tener una rutina regular de actividad física, como comenté, acá los expertos van a estar los profesores de educación física, entonces si tengo la posibilidad de ir a un gimnasio, que bueno, comentarle al profesor cuál es mi necesidad, cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero lograr, entonces tal vez me diga, bueno, en función a lo que vos querés, tenés que hacer, no sé, por ahí hacer una rutina para tren superior, una rutina para tren inferior, mezclado con algunos ejercicios aeróbicos y tratar de a ver, si no hice nunca actividad física o hace mucho tiempo que no hago, no voy a empezar a ir todos los días al gimnasio a estar 2 horas, ¿no? Debería hacerlo de manera gradual, darle también el tiempo que necesita el cuerpo para recuperarse de ese nuevo cambio. Y después podemos, podemos elaborar algunas estrategias a nivel de trabajo o estudio, desplazamiento activo. Vamos a suponer que puedo hacerlo desde un punto de vista de seguridad, que no tengo problema y por ahí, no sé, cuando voy al trabajo o cuando voy a la facultad, me bajo del colectivo o del transporte que utilizo 2 o 3 paradas antes y camino. En vez de utilizar el ascensor, uso las escaleras. Eh, Tengo el espacio para almorzar. Bueno, almuerzo y, no sé, doy 1 o 2 vueltas alrededor de la manzana del lugar donde estoy trabajando. Bueno, tratar de moverme un poco. A veces los trabajos son muy sedentarios, dependiendo de lo que trabajemos. Y bueno, por ahí estamos 9 horas sentados y se vuelve como, ¿no? Un poco, ya llega un momento que uno ya no, tal vez no tolera más la computadora. Micropausas, que podríamos decir, bueno, el tacho de basura, en vez de tenerlo al lado pegado, lo tengo un poco más lejos. Entonces, si quiero tirar un papel, me tengo que parar y caminar un poquito. O también, si tengo que imprimir algo, y bueno, tengo que parar, desplazar, volver. Eso serían las micropausas. Y bueno, pausas más largas, esto que comentamos de tal vez, no sé, en paro en el horario del almuerzo, doy un par de vueltas a la manzana. Más allá de todos los beneficios que comentamos a nivel de salud, de realizar actividad física, les traigo algunos artículos científicos bastante recientes que evalúan los beneficios de realizar actividad física en distintas esferas. Bueno, eh, vieron como cualquier artículo científico, tiene sus limitaciones. A veces no es que podemos extrapolar los datos y por ahí algunas limitaciones a veces en función a los participantes que formaron parte, a ciertas cuestiones, pero bueno.
habría un rol entre la realización de actividad física y la fisiopatología del Alzheimer en un estudio que, bueno, evaluaron una proteína que está aumentada en los pacientes con Alzheimer y la actividad física aparentemente mejoraría. También se habla de un efecto protector contra el deterioro cognitivo. En otro estudio lo que hicieron fue evaluar el volumen cerebral en función a la actividad física realizada. Y en otro que el sedentarismo reduce la probabilidad de envejecer de manera saludable. Un poco lo que fuimos hablando, pero bueno, en este artículo puntual, por ejemplo, dependía de la edad, dependía hacían una correlación también entre la realización de actividad física y el descanso. Y para terminar con esta parte de actividad física, ya también desde hace varios años contamos con dispositivos electrónicos. Estos dispositivos electrónicos, para el que realiza actividad física o ejercicio físico de manera regular, permiten traquear ciertos parámetros vitales y poder ver si estamos bien o no. De todos modos, sí, RPM, bueno, los dispositivos actuales monitorean un montón de variables. Pero bueno, son aproximaciones. No lo podemos tomar como una regla fija porque, a ver, si bien nos dan información sobre ciertos parámetros biológicos, no son productos médicos, o sea, no están regulados ni en Argentina ni en ningún país por ninguna autoridad regulatoria. Entonces, bueno, ¿cuán fiables son? Nos dan información. Puede haber una variación. ¿Qué dispositivos electrónicos o a qué llamamos dispositivos electrónicos? Relojes deportivos, hay también algunas que son pulseras de actividad y podemos descargar algunas aplicaciones en el celular. De hecho, vieron que contamos con algunos brazaletes en donde podemos colocar el celular y lo tenemos a esta altura y bueno, no sé, vamos corriendo, al mismo tiempo vamos escuchando música. Tal vez la aplicación del celular no permite una gran variedad de posibilidades. ¿Cómo funcionan? Vieron que la mayoría van a contar pasos. ¿Y cómo es que cuentan pasos? Tienen un acelerómetro que se basa en el movimiento que hace la muñeca. De todos modos, vuelvo a insistir con lo mismo, no es exacto. A mí me ha sucedido de utilizar uno de estos dispositivos para ir al trabajo y siempre ir de la misma forma y la cantidad de pasos que cuenta no es siempre la misma. Medición de presión arterial mediante este método que se llama PPG, lo que hace es emitir una luz de color verde y bueno, va a medir la sangre a través de la piel, como que trata de llegar a los vasos que están un poco eh, pasando la piel y en función a eso calcula la presión arterial. Muy buena la recomendación, Adriana. Vivir 100 años, El secreto de las zonas azules. Está en Netflix. Sí, creo que lo habían dicho, ¿no? Me parece que lo habías comentado. Así que bueno, gracias por la info. Perdón, Y tiene que ver con esto que sí, estabas diciendo recién, respecto de alejarte un poco más del cesto de basura y todo esto. Cuando ves todo esto del secreto de las zonas azules, muestra el autor de que en Italia, en Brasil, en China, o sea, la alimentación es totalmente variada, diferente, y sin embargo lo que ve en común en las personas que viven más de 100 años es este secreto de tener que caminar, por ejemplo, en una zona de Italia donde hay gente de más de 100 años, todo en altura, tenía que unas subidas que para ir a comprar el pan tenían que subir más o menos, no sé, 3, 4 cuadras, entonces trabajaban los músculos, en la parte de los orientales, todo esto de la ejercitación que tienen con sus cuerpos cuando hacen la meditación, cómo se elongan el cuerpo, cómo se agachan y se paran. Bueno, es hermoso, se los recomiendo porque realmente empezás a ver un montón de cosas y decís, claro, sí, está bien la alimentación saludable, esto del cultivo propio, de las verduras de nuestra propia cultivo y no comprado, que no sabemos qué pesticida tiene,
Esto también tiene un montón de cosas. A mí realmente me encantó. Me encantó. Perdón por la voz, pero tengo la voz a la miseria. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Em, bueno, entonces, y la última variable que tenemos es esta, medición de saturación de oxígeno. Acá utilizan otra luz, que es la luz infrarroja y roja. Otros parámetros que traquean estos dispositivos, tenemos el sueño, nos dicen cuánto dormimos y algunos no solamente la duración, sino el tiempo que pasamos en cada una de las fases. Vieron que tenemos dos fases en el sueño, REM, no REM, en función a si hay movimientos oculares rápidos o no. Cada una destinada va a cumplir una función en el organismo a modo de reponer todo lo que perdimos, todo el desgaste a lo largo del día. Y bueno, pero no siempre son tan fiables y a veces, bueno, cuanto más exactos sean, nos dicen, bueno, dormiste tanto, deberías dormir más, deberías incrementar y nos hacen un promedio de la cantidad de horas que descansamos por semana. La cantidad de calorías quemadas también es una estimación, porque bueno, no es más o menos en función a lo que caminamos, a esas cuestiones, ¿no? No es exacto. El ciclo femenino, que bueno, las mujeres no siempre tienen la misma cantidad de días entre un ciclo y el otro, entonces ahí también puede variar. Y como dice acá, se basa en estimaciones. Ya para ir, nos faltan dos temas, este y otro tema más. Batería baja, bueno, estamos en febrero recién, no sé si se pudieron ir de vacaciones o no, no deberíamos tener la batería baja en este momento, pero bueno, puede fallar, así que, ¿qué pasa si tenemos la batería baja? ¿Cómo resetear el estrés y recuperar la energía? El estrés es algo que está bien que esté. Es la forma que tiene el organismo de responder ante un agresor. ¿El problema cuál es? Entonces, bueno, es una tensión física o emocional, se puede generar por sentimientos de frustración, enojo, nervios, pero también es una respuesta normal, o sea, tenemos un conflicto y vamos a tratar, es cómo el organismo actúa en consecuencia. ¿Cuál es el problema del estrés? Cuando se sostiene a lo largo del tiempo, porque el estrés se asocia con una hormona que se llama cortisol. Todos tenemos cortisol, está bien que tengamos cortisol, el problema es cuando excede como cualquier parámetro biológico en el organismo, el problema es cuando excede los valores. Y para eso es fundamental, es difícil a veces, un manejo adecuado. El estrés y el cansancio son dos circunstancias que están interconectadas. Se va a relacionar con el insomnio, con el cansancio. ¿Por qué? Porque el estrés puede causar cansancio y dentro del insomnio vamos a considerar este ciclo sueño-vigilia, en donde el sueño va a estar relacionado entre varias sustancias, pero bueno, una de las hormonas es la melatonina y la vigilia con el cortisol, o sea, vigilia es a estar despiertos. Entonces, cuando estamos despiertos, se va a secretar cortisol, después la variación o va a ir modificando sus cantidades a lo largo del día y después cuando se empieza a ir la luz, ahí empieza la melatonina y es el estímulo que necesitamos o es la señal que recibe el organismo para decir, bueno, listo, vamos a empezar a, a descansar, a relajar, a bajar un poco y para el descanso. Entonces, este cortisol es la hormona del estrés y tiene un ritmo circadiano. ¿Qué significa esto? Que sus concentraciones no son constantes a lo largo del día. O sea, las concentraciones de cortisol se van modificando dependiendo del momento en el que estemos, como les comenté. Tal vez va a ser mayor a la mañana y menor por la noche, porque por la noche vamos a tener la melatonina y aparte se la asocia con la vigilia. Y también va a depender
de ciertos estímulos. Si estamos estresados, se va a aumentar la secreción de cortisol. ¿Qué función tiene el organismo? O sea, el cortisol está por algo. Esa función en el organismo va a estar mantener la energía, regular el metabolismo de los macronutrientes, o sea, hidratos de carbono, proteínas, grasas, ayudar al sistema inmune. También se va a relacionar con la presión arterial, vigilia, es un antiinflamatorio natural a pequeñas dosis. Sí, tal cual, supervivencia pura. Ah, aparte de alimentar saludablemente, se deberían consumir alimentos no industrializados. Sí, ahí lograríamos tener como también un mejor control de lo que estamos consumiendo. ¿Qué pasa cuando tenemos niveles elevados de cortisol? Puede afectar la salud mental y la salud física. A nivel de la salud mental, bueno, generar cansancio, podrían generar depresión. A nivel de la salud física, aumenta la probabilidad de tener hipertensión arterial. A nivel del sistema digestivo, puede generar gastritis, colon irritable. Bueno, todo dependiendo en qué lugar del organismo nos posicionemos. Y como acabamos de comentar, estrés y cansancio están relacionados, pero ¿cuánto deberíamos descansar? O sea, ¿cómo sabemos si estamos descansando bien, si estamos descansando mal? Lo que se estima es entre 7 y 9 horas. Menos de 7 horas puede ser riesgoso y puede traer problemas de salud. Más de 9 horas no debería ser perjudicial. Los niños van a tener horario, una cantidad de horas específicas que se va a basar en la etapa de la, o sea, dentro de pediatría, ¿no? En la etapa de la vida en la cual se encuentran. No va a ser el mismo descanso un bebé que un niño más grande. Y podríamos clasificar en función a la cantidad de horas que descansan las personas en patrones. Hay algunas personas que tienen un patrón de sueño corto, que necesitan poco descanso, en promedio 5 horas, otras que necesitan entre 7 y 8 horas, eso sería algo intermedio, y otras que necesitan más de 9 horas, que ese sería un patrón de sueño más largo. Ahora bien, ¿qué pasa si descansamos bien? Bueno, descansamos bien, tenemos una mejor función intelectual, podemos controlar el uso de energía, la glucemia, que es la concentración de glucosa en la circulación dentro de los parámetros normales, mayor eficacia de la vacunación, porque, bueno, el tema del estrés y ciertas cuestiones se asocian con la producción de anticuerpos, o sea, a ese nivel estaría explicado. ¿Y qué pasa si no descansamos de manera adecuada? Bueno, menor eficacia en la vacunación, lo cual es como de cada uno de estos parámetros va a ser lo opuesto. Riesgo de diabetes tipo 2, riesgo de obesidad y peor función intelectual. Cuando dormimos mal, al otro día nos sentimos cansados, de mal humor, no queremos hablar con nadie, lo único que queremos es una cama, acostarnos a dormir y afecta toda nuestra esfera, laboral, personal, familiar. Pero bueno, como hablamos en los otros temas, no todo es negativo. ¿Qué hacer? Bueno, hay muchos que ya me tuvieron en algunas capacitaciones, así que ya un poco conocen el discurso que tengo y deberíamos tener una mirada integral, ¿no? Ya desde hace un tiempo se considera el cuerpo humano como un fraccionamiento de muchas partes y a veces falta, ¿no? Como esa mirada más integral de lo que pasa en todo el organismo. Entonces, como vimos, el estrés, el cansancio puede afectar diferentes esferas. Entonces, tal vez, si no consideramos la posibilidad de una explicación más bien global, y bueno, nunca vamos a llegar al fondo de la situación. Para el estrés deberíamos identificar señales y situaciones tensionantes. Entonces, ¿qué está sucediendo que me genera estrés? Y una vez que logro identificarlo, bueno, ver de qué forma lo puedo resolver. Tanto el estrés como el cansancio podrían requerir un tratamiento farmacológico, en cuyo caso el médico va a evaluar qué es lo que le va a prescribir al paciente, si es un medicamento, si tal vez quiera hacer un abordaje
con suplementos, con, no sé, plantas medicinales, a ver qué es lo que quiere hacer. Actividad física, ya lo vimos que la actividad física, el ejercicio físico generan endorfinas, esas endorfinas van a tener beneficios para el estrés, también para el cansancio, ayudan a que uno pueda dormir mejor, pero bueno, esa actividad física, por otro lado, no debería ser realizada no sé, a las 8 de la noche, si a las 10 me tengo que ir a dormir porque me van a estimular y tal vez no puedo dormirme esa hora. Buena calidad del sueño. Recién vimos que, a ver, la cantidad de horas que se recomienda dormir, pero bueno, la cantidad de horas no siempre implican que uno duerma adecuadamente, o sea, no están relacionadas con la calidad. También hablamos un poquito de lo que son las fases del sueño, REM, no REM. Cada una de ellas va a tener una función en el organismo para reponer el desgaste sufrido a lo largo del día. Y bueno, tiene que haber cierta relación entre ambas fases. Hay que tener cuidado con el consumo de ciertas sustancias, esto que fuimos diciendo, ¿no? El tabaco, porque, bueno, la nicotina es estimulante o algunas sustancias, no sé, bebidas energizantes que tienen la capacidad de mantenernos despiertos. Yoga, acá el yoga, ¿por qué está? Podríamos considerarlo como un ejercicio físico, pero la diferencia respecto a otras opciones es que acá ya incluimos una esfera clara, tal cual, relajante. Acá ya incluimos una esfera más bien desde lo mental, ¿no? Tener la capacidad de meditar, de conectarnos a otro nivel y que eso nos ayude a bajar un poco las revoluciones. Risa, en realidad, no porque tengamos que estar riéndonos todo el tiempo, ¿no? Pero muchas veces, cómo nos tomamos las cosas, hacer actividades placenteras, actividades que disfrutemos, como leer, no sé, si me gusta cocinar, a veces puede ser un cable a tierra, entonces me despejo por un momento y eso me ayuda si estoy pasando por un momento difícil. La alimentación, ya vimos cómo deberíamos consumir o qué deberíamos consumir para alimentarnos de manera más saludable. Y por otro lado, que está muy relacionado con la última parte, que es acerca de las rutinas, no deberíamos consumir a altas horas de la noche, ni tampoco comidas muy pesadas, en las cuales al organismo le cueste más digerirlas, entonces va a gastar su energía. Tener una rutina en donde sepa, bueno, no sé, me despierto a las 8 de la mañana, voy al gimnasio, vuelvo, me baño, empiezo a trabajar, termino a tal hora, cocino y así, ¿no? Tener como esa especie de rutina. La música ayuda mucho, tal cual. Bueno, todas actividades que sean placenteras, ¿no? Y eso me va a ayudar a reducir el estrés. Y por último, peligro en el botiquín, la guía farmacéutica para un consumo seguro. También los que ya me conocen de otras capacitaciones saben que soy muy cauta, que hay que tener... Bueno, gracias, Micaela. Soy muy cauta, hay que tener mucho cuidado con el consumo de medicamentos. eh, no estoy a favor de la automedicación, entonces tener una actitud lo más responsable hacia el consumo de estas sustancias. ¿Y qué consideramos? ¿Como la automedicación, cómo la consideramos? ¿Como un aliado o como un enemigo? Bueno, debería ser un enemigo porque la automedicación implica tomar un medicamento por cuenta propia, o sea, no, el profesional de la salud no intervino en ningún aspecto. ¿Cuáles son las consecuencias de la automedicación? Toxicidad, porque bueno, por ahí no tengo idea de la dosis que tengo que consumir, consumo mucho más. Falta de efectividad, por ejemplo, pienso que lo que tengo es algún estado
generado por una bacteria, cuando en realidad es generado por un virus, consumo un antibiótico y en realidad me voy a mejorar a lo largo de los días, sí, pero porque la mayoría de las infecciones virales se resuelven de manera espontánea, no porque el antibiótico haya cumplido una función terapéutica. Dependencia o adicción. A veces el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, hay unas gotas nasales que tienen nafasolina que se utilizan para la congestión. ¿Y qué recomienda el fabricante? 3 días aproximadamente. ¿Qué hacen muchas personas? Lo consumen in aeternum. Y entonces tienen como una especie de rinorrea, que es como agua en la nariz, y es consecuencia del consumo inadecuado de estos medicamentos. Enmascaramiento de procesos clínicos. Creo que el mejor ejemplo está el tema del dolor. El dolor no es una patología ni es una enfermedad, sino que es un síntoma, es una consecuencia de. Es el organismo que nos está dando una alerta, una llamada de atención de que hay algo que no está funcionando. Ese dolor puede que, tal vez, no sé, sea algo muscular, algo más leve, que se resuelva a lo largo, en unos poquitos días, pero cuando ese dolor sigue varios días, bueno, la persona debe acudir a un profesional de la salud para que lo evalúe y se fije qué problema hay de fondo. Interacciones. Las interacciones lo vimos un poquito en la parte de tabaco con medicamentos, pero hay interacciones hay muchas interacciones entre medicamentos, y vamos a suponer que tenemos un paciente con el consumo de varios medicamentos y por su cuenta decide consumir una planta medicinal, un suplemento dietario, otro medicamento. Bueno, ahí tenemos riesgo de que aparezcan interacciones. Y la resistencia a los antimicrobianos. Sería el ejemplo que vimos recién, ¿no? Consumimos un antibiótico que no deberíamos haber consumido porque la infección que tenemos no es de tipo bacteriana ni tampoco para esta bacteria. Eh, Después, cuando realmente tengamos una infección bacteriana, corremos el riesgo de que esa bacteria sea resistente a ese antibiótico. Y cuando ya se genera ese fenómeno de resistencia, tenemos que ir cada vez a tratamientos más potentes, más agresivos, pero tenemos una cantidad limitada de antibióticos. Entonces, el tema de resistencia a los antimicrobianos es bastante, a ver, es mundial, no es algo local, pero es bastante grave. ¿Qué falta de conocimiento hay al respecto de esto? Litros de saliva gastados en estas cuestiones en pleno mostrador de farmacias, sí, tal cual. Qué bueno que se regularizó la ley de antibióticos, al menos, sí. Sí, tal cual lo que comenta Micaela. A veces es muy difícil desde la farmacia, ¿no? Hacer entender a los pacientes que, bueno, y aparte en definitiva, es por un bien para ellos, ¿no? Es en pos de la salud, el no vender, bueno, más allá de la condición de expendio que tienen, ¿no? Porque son de venta bajo receta archivada, esto ya desde antes de la nueva legislación de resistencia a los antimicrobianos. La mayoría de los antibióticos eran de venta bajo receta archivada, pero bueno, también uno desde la farmacia tiene que tratar de hacer cumplir con la legislación. Y deberíamos evitar que, si tenemos síntomas similares, o si tal vez para lo que pensamos que tenemos tuvimos un resultado positivo en el pasado, hacer una asociación y decir, ah, bueno, yo la vez pasada tuve estos síntomas, tomé esto, me funcionó, entonces ahora creo que tengo lo mismo, bueno, consumo lo mismo. Bueno, no siempre funciona así, ¿no? Por algo existen los médicos. Que estudiaron mucho tiempo y bueno, deberíamos recurrir a ellos ante un problema de salud. O por otro lado, no sé, una vecina, un amigo, un familiar me recomienda que ante esto tengo que tomar esto. Bueno, puede que no funcione. Y las publicidades, a veces las publicidades son un poco engañosas, hay que admitirlo, como algunas que hemos visto de algunos analgésicos donde, bueno,
Te duele la cabeza, te duele el pie, te duele esto, bueno, entonces podés tomar esto porque, sirve para también el dolor de cabeza y el dolor del pie. Bueno, no funciona tan así, ¿no? Pero bueno, también es cuestión de siempre capacitarse sobre las temáticas y ahí ir viendo todas estas cuestiones. Sí, tal cual, algunas sí, no son de lo más agradables de las publicidades. Bueno, vamos a suponer, tenemos medicamentos, todos tenemos medicamentos en nuestras casas y vamos a valernos de la buena fe que los obtuvimos a través de la consulta con un profesional. ¿Cómo los deberíamos conservar? Todas las condiciones ambientales tienen la capacidad de afectar los medicamentos. ¿Qué condiciones ambientales? Exposición a luz, temperatura y humedad. Por este motivo, si estamos en, no sé, en el living de nuestra casa y a la mañana la luz incide directamente, bueno, no sé si sería el mejor lugar para almacenarlos. O en el baño, donde se genera, aumenta la temperatura, se genera vapor, o en la cocina, donde lo mismo, aumento de temperatura y de vapor que genera humedad. ¿Cómo sabemos si lo tenemos que... igual la mayoría de los medicamentos que tenemos en nuestras casas son de temperatura ambiente, o sea, o se tienen que conservar a temperatura ambiente. De todos modos, en el prospecto o en el envase del medicamento lo dice. Si dice entre 2 y 8 grados centígrados, lo tenemos que guardar en la heladera. Eso a modo de conservarlos. Después podría ser alguna circunstancia en la cual una persona consuma muchos medicamentos y necesite utilizar algunas herramientas como o algunos dispositivos como los pastilleros. Acá con los pastilleros hay que tener cuidado. Primero, deberíamos higienizarnos las manos de manera correcta. Después, hablamos recién de las condiciones ambientales capaces de afectar a los medicamentos. Entonces, no deberíamos sacar un comprimido o una cápsula del blister, que es el envase primario, porque lo estamos exponiendo a esas condiciones. Y por otro lado, como todas esas formas farmacéuticas se van a colocar en un espacio, se pueden mezclar. Y después, ¿cómo me acuerdo qué pastilla o qué cápsula era la que tengo que consumir? Vieron que algunas son muy parecidas entre sí. Entonces, ¿cómo logro identificarlas? Porque una vez que lo retiré de ese envase primario, pierdo toda la información. Una estrategia que a veces lleva un poco de tiempo es, y bueno, y ni que hablar si tenemos, vieron que a veces hay algunos blisters que son de aluminio completo, que recubren todo, porque hay algunos que uno los ve en la parte superior transparentes, y hay otros que el aluminio recubre todo, en cuyo caso menos se deberían exponer a las condiciones ambientales. Bueno, una estrategia puede estar si el paciente o si por mis propios medios sí o sí quiero utilizar ese pastillero, recortar alrededor de la cápsula o del comprimido a modo de, está bien, ocupa espacio, pero me aseguro que debería conservar la información de qué medicamento se trata y lo retiro de la forma farmacéutica al momento de consumirlo. Independientemente de todo esto que comentamos, va a llegar un momento en el cual los medicamentos se van a vencer. ¿Cómo sé cuándo se vence un medicamento? Tengo que fijarme en el blister, en el envase secundario, cuál es la fecha de vencimiento. Y acá tenemos dos opciones. Vamos a suponer que dice 2 del 2026, significa que lo puedo consumir hasta el 28 de febrero del 2026, cuando no dice el día. Si dice el día 14 de febrero del 2026 hasta el 14 de febrero. ¿Cuánto tiempo más lo puedo consumir pasada la fecha de vencimiento? No lo sé, porque eso es la seguridad que me da el fabricante. Después, no debería consumirlo más allá de esa fecha. Pero hay que tener cuidado con que ciertas formas farmacéuticas o ciertos productos, como sucede con los cosméticos, hay otro periodo de validez que entra en juego. Los cosméticos tienen lo que se conoce como el PAO, que si ustedes consumen medicamentos,
no sé si prestaron atención, que se ve como una especie de frasco abierto y que dice 6M, 12M. Bueno, eso implica que una vez abierto se puede consumir durante 6 meses, 12 meses. Casi siempre lo expresan en meses. Y en el caso de los medicamentos, hay algunas formas farmacéuticas que una vez abiertas, por ejemplo, algunas lágrimas artificiales, una vez abiertas, dicen que las podemos utilizar durante 4 semanas. Después de ese tiempo, las deberíamos descartar, independientemente de la fecha de vencimiento que tengan. O a veces sucede con algunas suspensiones. Depende de qué, no sé, por ejemplo, algún antibiótico. Bueno, depende de qué antibiótico se trate. Una vez que se reconstituye, o sea, que se le agrega agua para disolver y formar esa suspensión, algunas dicen que 7 días a temperatura ambiente o 14 días en heladera, otras dicen que son, no sé, 7 días en heladera, y después de ese tiempo se deberían descartar. Claro, eso es lo que comenta Esteban, similar a los jarabes que son de uso extemporáneo o duran muy poco tiempo. Entonces ahí ya entran en juego otros parámetros. Se venció o se pasaron, o sigo teniendo producto, pero se pasaron estos periodos de validez que fuimos comentando. ¿Qué hago con los medicamentos? Bueno, no debería tirarlos en el tacho de basura de mi casa porque son productos químicos y pueden contaminar el medio ambiente. Acá, por lo menos en Capital, hasta el momento sé que están detrás de un proyecto, todavía me parece que no se instauró, pero en otras provincias las farmacias están recolectando los medicamentos vencidos para o sea, descartarlos de manera adecuada. ¿Cómo hace una farmacia? La farmacia, bueno, los medicamentos vencidos los descarta en bolsa amarilla, contrata una empresa de residuos peligrosos y esa empresa retira los bultos, los incinera y nos da un acta de destrucción que la guardamos como parte de la documentación que tenemos que llevar en la farmacia. Pero bueno, por el momento, por lo que vi, no hay nada. En ese sentido, también es por el manejo del descarte, sí. Porque bueno, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. O sea, generamos ese tipo de residuos y ¿qué hago una vez que los tengo que descartar? Es interesante ese proyecto, lo vengo pensando tanto, sí. Yo tengo entendido que hay un proyecto a nivel de... Lo mismo el uso de los geles refrigerantes. Ah, bueno, de eso no me había detenido a pensar. Los geles refrigerantes son estos geles de una consistencia especial que tenemos en las farmacias y se almacenan en el freezer. Entonces, cuando un paciente se lleva un medicamento que es de heladera, se coloca ese gel refrigerante que permite conservar la temperatura durante un periodo de tiempo posterior, o sea, dura más que un hielo, y se colocan adentro también de una bolsa que es isotérmica. Entonces, bueno, tratamos de mantener la cadena de frío por más tiempo. La farmacia por producto refrigerado da uno, es una cantidad tremenda que circula eso y después lo tiran. Sí. Sí, algunas personas creo que una vez que llegan a la casa, bueno, lo tienen en el freezer y después lo utilizan, no sé, si se van de picnic o similar, y bueno, ya tienen ahí para poner una conservadora. Pero sí, en eso no me he tenido a pensar, así que está bueno lo que comenta Micaela. Y otro concepto que para mí es muy importante, sobre todo en personas que tienen, esto lo vamos a relacionar en personas que tienen una enfermedad crónica, cómo se deberían comportar en función a qué, en función al grado de cumplimiento del tratamiento, o sea, a la adherencia. Y ese grado de cumplimiento tiene que ver con el tratamiento farmacológico y no farmacológico, porque en algunas patologías el tratamiento no farmacológico es igual de importante. Vamos a poner el caso de la diabetes. Los pacientes que tienen diabetes no sirve de nada si consumen metformina, se aplican insulina o el tratamiento que sea que les dio el médico, si después van a comerse media docena de empanadas o una pizza entera que tiene una gran cantidad de hidratos de carbono. No es que no pueden consumir, sino que tienen que elegir la calidad del hidrato de carbono y también restringir el consumo de los mismos. Eh,
Y bueno, a veces cuando los pacientes tienen una enfermedad crónica es difícil ser adherentes porque decirle a una persona que, bueno, va a tener que controlar la cantidad de hidratos de carbono que consume, cuando uno empieza a tomar conciencia y empieza a ver todos los productos, todos los alimentos que tienen hidratos de carbono, bueno, ya ahí dice, bueno, helado, no. Bueno, como hablamos, pizza, empanadas, las bebidas gaseosas, más allá de que uno esté a favor o en contra de las gaseosas, pero las gaseosas comunes no, tienen que ser las que dice que tienen edulcorantes. Bueno, y ahí empezamos, o lo mismo con un paciente hipertenso, ¿no? Cuando empezamos a mirar todos los productos que tienen sodio, y bueno, son muchos más de los que creemos. Entonces, es difícil. Pero bueno, también deberíamos, o si somos pacientes, si somos un profesional de la salud, tratar de identificar si hay alguna causa por la cual el paciente no adhiere. Porque a veces podría ser, no sé, el consumo de metformina al inicio del tratamiento puede generar náuseas, vómitos, como un poco de malestar, que la persona no tenga ganas de comer. Y eso es algo usual. Tal vez no todos los pacientes, tal vez el paciente se asusta o lo asocia y dice, ah, no, yo no quiero consumir más, pero bueno, el médico le explica, le dice que es algo normal que va a suceder, que tiene que darle tiempo al organismo para que se acostumbre a ese nuevo medicamento y después de un tiempo va a pasar. Pero bueno, es importante identificar, hablar con el médico, que nos brinde tranquilidad. O tal vez la causa es porque, no sé, tenemos un paciente que consume amlodipina, valsartán e hidroclorotiazida, que son tres medicamentos antihipertensivos. Y los tres distintos, de distintas marcas. Y hay una formulación que tiene los tres en un comprimido. Entonces, si ese paciente consume, vamos a suponer que de cada uno de ellos consume dos por día, son seis comprimidos, contra tal vez uno o dos y ahí se reduce la cantidad. Entonces, bueno, es tratar de ver qué es lo que le pasa al paciente y cómo se puede resolver su situación. La falta de adherencia va a traer un problema para la persona y también para el sistema de salud. Para el sistema de salud, porque bueno, tenemos una persona que no está cumpliendo con su tratamiento, que cada vez va a necesitar tratamientos más avanzados, que va a tener complicaciones. Y lo mismo va a suceder para el paciente. Volvemos al caso de diabetes. Un paciente que tiene diabetes y que no se controla va a tener problemas en la vista, se puede quedar ciego, va a tener problemas en la sensibilidad, sobre todo en los pies y en la cicatrización. Entonces, un calzado que le resulta incómodo puede generar una laceración, eso progresar a medida que va pasando el tiempo, generar una úlcera diabético y en casos extremos puede requerir tal cual, en la piel puede requerir la amputación de un dedo, el pie, la pierna, porque si esa infección sigue, el paciente se puede morir. Entonces, bueno, y en el caso podría ser que el paciente en realidad no sea adherente porque se olvida. Entonces, cuando tiene que tomar la medicación, se olvida que la tiene que tomar. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, hoy en día, vieron que tenemos una aplicación para absolutamente casi todo. Entonces, hay aplicaciones que ayudan a los pacientes en este sentido. Puede elaborar una planilla, que esa planilla la pega. Vieron que hay algunos pastilleros que son como un poco más grandes, ¿no? Que tienen varios espacios, uno por cada día, entonces por ahí son 7 filas y cada una tiene cuatro. Entonces, bueno, es como algo mucho más grande, lo podemos pegar en la tapa o tal vez pegar en la heladera, en algunos imanes. Tenemos esas estrategias, alarmas. A veces no hace falta algo súper sofisticado, sino configuro en el celular una alarma que diga, no sé, enalapril, otra alarma que diga omeprazol, y así para los medicamentos que tiene que consumir, y puede ser válido también. Y para ir finalizando, yo soy partidaria que el paciente o la persona tiene que tener una actitud proactiva en su tratamiento. Entonces, hoy en día no es como antes, tenemos una disponibilidad. A veces
un poco exagerada, ¿no? De información en Internet. Hay que saber seleccionar qué es la información que buscamos, cuáles son las fuentes que leemos, ¿no? Porque no todo es correcto. Pero bueno, eso termina generando que tenemos pacientes que están más al tanto de sus tratamientos, que tienen esta actitud proactiva. Creo que estos tres están interconectados, ¿no? Que haya una buena comunicación, que se establezca una relación entre el profesional de la salud, ya sea médico u otro, con el paciente, que se sienta en confianza como para comentarle, bueno, empecé a consumir un suplemento, empecé a consumir una planta medicinal. Y hablo de estos dos de estas dos opciones de tratamiento porque muchas veces los pacientes sienten que si se lo comunican al médico, que los va a retar, que no los va a acompañar en la elección, en la decisión de iniciar estos tratamientos. Así que bueno, debería ser fundamental. Vuelvo a insistir con lo mismo, los que ya me conocen saben cuál es el modelo de farmacia que a mí me gusta, que es más como un centro de salud, en donde tengamos la posibilidad de hablar con los pacientes, de hacerles un seguimiento terapéutico, de tomarles la presión arterial, de hacer educación, hacer atención farmacéutica, explicarles. Y siempre digo lo mismo, o sea, no me sirve de nada que el paciente se lleve el tratamiento si no sabe cómo consumirlo. Y vamos con un ejemplo que nos puede resultar, que uno dice, no, bueno, pero ¿cómo? Y vamos a suponer que viene una mujer a retirar un óvulo y no le explico cómo lo tiene que colocar y lo consume por vía oral, en lugar de aplicárselo por vía tópica a nivel vaginal. Por ahí no, el médico se lo explicó y no lo entendió, o pueden haber pasado un montón de situaciones y tiene ese tratamiento, lo recibió, pero lo está consumiendo de manera inadecuada. Entonces, manejo otros tiempos desde la farmacia y esos tiempos muchas veces implican que después el paciente se sienta cómodo, que vuelva y, y bueno, ya se siente contenido, siente que lo voy a ayudar. Entonces, todo eso para mí es muy valioso. Sí, tal cual, Micaela, crear noción. Vuelve y con facturas. Bueno, bien. Sí, hay algunas personas que son muy agradecidas y después vuelven y quieren regalar cosas a los que trabajan en la farmacia. Así que bueno, no, la gente es muy agradecida. Y este otro tema, cuidado con poblaciones sensibles, porque uno asume que quien está del otro lado sabe leer, sabe escribir, y no siempre sucede. A mí me ha sucedido en el CESAC, que son estos centros de atención primaria de la salud, dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los hospitales municipales, en donde las personas no sabían leer y escribir. ¿Y cómo hago si le quiero transmitir la información o dejarle por escrito cómo tiene que consumir el medicamento? No puedo anotar palabras. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, otras estrategias. Dibujos, en donde dibuje un comprimido, dibuje tal vez, no sé, un alimento o si es en el desayuno, bueno, tal vez dibujo un desayuno con un comprimido, o lo pinto algún color para hacer relación al envase del medicamento. Bueno, de alguna forma tratar de acercarme a ese paciente, ¿no? Bueno, y esta última diapositiva en agradecimiento por haber participado, les dejamos un cupón de descuento que va a incluir todas las capacitaciones en las cuales, bueno, estoy yo como coordinadora docente y todos los temas que fuimos viendo. Esto fue como un paneo general, ¿no? Pero se van a abordar en un curso de promoción de la salud que empezaría el 19 de febrero, los lunes de 20:30 a 21:30, si no me equivoco. Pero bueno, incluye este, incluye todos los demás donde estoy, es un 30% de descuento, eso no lo puse acá, y acá tienen los pasos de cómo aplicarlo. De todos modos, la mayoría ya me conocen, me tienen en el campus, así que cualquier consulta que tengan me pueden contactar. Y bueno, muchas gracias por haber participado, por haberse quedado hasta este momento. Estuve viendo a los participantes y vi que se fueron quedando. ¿Tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar?
Mm. Muy buena toda la explicación, Flor. Bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber No hay participado. que, ay, perdón. No, ¿Cómo, que no hay que Micaela? Perdona. subestimar, no hay que subestimar el poder de la farmacia. Sí, tal cual. Si no me equivoco, vos, Micaela, estás estudiando farmacia, ¿no? Sí, trabajo también en farmacia, ya van a ser 10 años y me queda poquito para terminar la carrera. Así que Buenísimo. contento. Bien, acá tenemos, bueno, Juan también, otro estudiante de farmacia. Con diabetes se puede tomar colágeno. Entiendo que estoy pensando por la composición, pero no debería tener. Habría que evaluar igual, ¿no? Un poco mejor. Pero por la composición, más que nada, a veces el riesgo em, de las formulaciones en pacientes diabéticos es si tienen azúcar o no. Entonces, por ejemplo, los jarabes deberían igual vieron que hay algunos jarabes que dicen que, bueno, que tienen edulcorantes, pero ya el jarabe de por sí se fabrica mezclando un hidrato de carbono con agua, es lo que le da la consistencia. Vieron que es como mucho más espeso. Pero no debería, habría que evaluar. Sí, habría que evaluar porque colágeno tenemos un montón. Hay varias formas farmacéuticas, hay algunos que, como dicen, vienen en polvo, ahí como dice Micaela, bueno, habría que ver si algunos dicen que viene con fructosa, acá Esteban también, bueno, Esteban no lo presenté, pero Esteban es farmacéutico y se incorpora a varias de las capacitaciones este año, así que, a ver, mientras yo voy leyendo lo que pusieron en el chat. Yo llegué tarde, puedo acceder al PDF de la presentación. Federico, ¿estás por ahí? En función a Sí, esta estoy. pregunta. Ah, en función a esta pregunta que hicieron. Sí, sin problema. Ahí, Flor, si lo querés Bien, después descargar y quedaría como formato PPT, bueno, y lo pueden también compartir en los espacios que creas mejor, si es en el campus o capaz también en los envíos que podamos hacer después de finalizado el encuentro, en donde bien. también estaríamos enviando, por ejemplo, la grabación y podemos sumar ese recurso. Ah, dale, genial. Sí, igual Martín, si no me equivoco, él empezó la diplomatura en auxiliar de farmacia, la de enero, si no me equivoco, y lo puedo subir también ahí. Ya más o menos los tengo Sí, identificados, son sí. muchos, pero bueno, bien. Así que sí, lo puedo subir en esto que comentás, pero sí, tal vez no todos están, Fede, en los campus, así que sí, si lo pueden enviar, genial. Claro. No, no, por eso, y es un poco la idea también, que sirva como material de difusión, no Sí. solamente de la presentación, sino justamente también todo lo que un poco acá se repasó. Buenísimo, gracias. Es preferible hidrolizado y que venga con vitamina C, según lo que tengo entendido. Sí, el colágeno sí. Porque bueno, la vitamina C ayuda al mejor funcionamiento del colágeno. De todos modos, bueno, el colágeno es una proteína de gran tamaño, el organismo lo va a ir partiendo en los componentes y es lo que termina absorbiéndose, o sea, pasando del otro lado. Bien, ¿alguna consulta más que quieran hacer? ¿No? ¿Estamos bien? Ujú. Bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse, por haber participado. Y bueno, tal vez nos estamos viendo y si no nos vemos, que tengan un muy lindo año y bueno, éxitos en todo. Igualmente, será hasta la próxima. Me voy a cocinar, los dejo. Bueno, Yo también. bueno, muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias, Flor. Buen Saludos a todos. año. Gracias, nos vemos.